Me dieron 2 horas para predicar, hombre. No, se enfrían los tacos. A ver, híjole, ya es bien tarde, hombre. Ahora se aguantan, ¿eh? Bueno, pues, miren, ahorita haciendo un poco de honor a lo que se acaba de celebrar el 31 de octubre, o sea, no el día de Halloween ni del Día de los Muertos, sino que se está celebrando la Reforma Protestante, o como algunos le llaman Reforma Luterana o Reforma Evangélica. Sabemos que hace 503 años se llevó a cabo algo que la verdad es de mucha relevancia para todos los que realmente creemos en el Evangelio, porque hay veces que pues, se etiquetaron, ¿verdad?, como protestantes, porque en esos momentos pues, había una protesta. A final de cuentas sí era digno a lo mejor la etiqueta que se les había dado, nada más que pues como todo, ¿verdad?, el ser humano ha tergiversado todas las cosas, ¿verdad?, que se empiezan a dar en la historia también. Y bueno, referente a eso voy a dar un tema. A mí me gusta ponerle título a los temas, sobre todo para que desde un principio ya vayamos preparando nuestro corazón hacia dónde vamos. No tanto porque sea indispensable, ¿verdad?, sino porque hay veces que la palabra es tan extensa y luego es viva, ¿verdad? Y a lo mejor, como muchas veces llega a suceder, a lo mejor tú estás viviendo cierta situación y tú estás tomando la palabra con algún sentido. Pero el chiste es que lo que el día de hoy yo les quiero hablar es de la suficiencia de las Escrituras. Y en el Salmo 19, no les voy a pedir que lo leamos todo porque ya no hay mucho tiempo, pero vamos a leerlo desde el 7. Todos lo conocemos, ¿verdad?, el Salmo 19, pero vamos a leer la segunda parte de este Salmo, que es a partir del verso 7, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Señor, en esta mañana quiero antes que nada darte muchísimas gracias por el privilegio que me das de estar leyendo tu palabra. Una palabra, Señor, que sabemos que es de vida eterna y que es buena para cada uno de nosotros, para nuestro crecimiento, es buena para la exhortación que quieres darnos, Dios. Es buena, Padre mío, para que cada uno de nosotros podamos ir conociendo cada día más tu carácter. Por eso te pido, te ruego, Señor, que te apoderes de nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea el que transporte esta palabra de nuestras mentes, de nuestros oídos, hasta nuestro corazón, para que la podamos poner por obra. Háblanos, Señor. Toma el control, Señor, de esta predicación, porque es tuya, Señor. Es tu palabra la que el día de hoy se expondrá, y te ruego, Padre mío, que sea tu Espíritu Santo el que desarrolle este tema. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. La iglesia dice: amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues miren, antes que nada, como ahorita les comentaba, la verdad es que la cuestión de la Reforma Protestante, hay veces que pues se ha dejado ahí en el archivo muerto de las iglesias evangélicas. Y yo este fin de semana que estuve reflexionando mucho en ello, simplemente miren, les voy a decir una cosa. La verdad es que si no hubiera sido por esa reforma,
Claro, sabemos que Dios en cualquier momento pudo haberla hecho y con las personas que Él hubiera querido hacerlas. Sin embargo, Él decidió que fuera Lutero, ¿verdad?, el que diera la culminación de una reforma. Habían varios reformadores que ya estaban en el asunto, algunos los mataron, ¿verdad?, antes de que se pudiera culminar la reforma. Sin embargo, ¿qué sucede? Sabemos perfectamente bien que durante esos 14 siglos, la llamada Iglesia Católica, o mal llamada Iglesia Católica, se apoderó completamente de la doctrina bíblica. O sea, incluso hasta la fecha, ¿verdad?, ellos dicen, no, pues es que nosotros somos los que tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque con nosotros nació la Biblia. Antes de la Biblia ya estaba la Iglesia Católica, y una serie de rollos, ¿verdad?, que ellos le inventan al mundo precisamente para poder permanecer en ese lugar en donde ellos se encuentran. ¿Y qué sucede? Que en aquel entonces sabemos que Martín Lutero tuvo a bien, porque el Espíritu Santo así se lo mostró, de ir y poner 95 tesis, ¿verdad?, ahí en las puertas de la Catedral de Gutenberg. Y en esas 95 tesis encontramos una serie de factores bíblicos que descalifican completamente las prácticas que se estaban llevando a cabo en aquel entonces. Bueno, y todavía se siguen llevando, ¿verdad?, porque es más, se han multiplicado, porque cada papa, ¿verdad?, que fue llegando a esa mal llamada iglesia, iba metiendo herejías, más herejías, más herejías y más herejías. Pero ¿qué sucede? Que el día de hoy la intención es que hablemos de una de las, más bien la primer sola. Todos sabemos que esas 95 tesis se resumieron en 5 pilares, ¿verdad?, para que la Iglesia Católica se diera cuenta de que los que íbamos a vivir verdaderamente un cristianismo puro, un cristianismo primitivo, íbamos a estar basando nuestra doctrina, desechando todos sus argumentos del catecismo, todos sus argumentos teológicos, con 5 bases, que son las 5 solas. Yo me imagino que aquí todos nos las sabemos, ¿o no? Sí. ¿Alguien me puede decir cuáles son las 5 solas? La Escritura, la fe, la gracia, Cristo y la gloria a Dios. Y la gloria a Dios. Sí, es sola Escritura, que es solo por medio de la Escritura; sola fide, o sea, solo por fe, por la fe, o sea, porque aquí tenemos que entender algo totalmente diferente a lo que ellos entienden. Solamente la fe es la que nos salva, ¿verdad? No como ellos dicen, la fe más las obras, no, es solamente la fe es la que nos salva. Sola gratia, que es solo por gracia somos salvos; solo Christus, o solo Cristo, solo es a través de Cristo, no a través del vicario, ¿verdad?, o del pontífice, es solo a través de Cristo. Y soli Deo gloria, solo a Él la gloria. No le podemos dar la gloria a una virgencita, no le podemos dar la gloria a un papa, pero tampoco le podemos dar la gloria a un pastor, no le podemos dar la gloria a un apóstol, no le podemos dar la gloria a un patriarca, ¿verdad?, a un profeta. Solo a Él la gloria. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a enfatizar en la primera, y por algo fue la primera, ¿verdad? Solo la Escritura. La Escritura es suficiente. Esa es la predicación del día de hoy. Es suficiente. O sea, para ti y para mí no necesitamos absolutamente nada más que presentar en el púlpito de cada una de nuestras iglesias. Creo que eso es algo básico que debemos todos nosotros de entender. Y aquí precisamente yo quise empezar con el Salmo 19, porque aquí el Salmo 19 se divide en 2 partes. Primero vemos toda la revelación general que Dios da de lo que Él ha hecho, ¿verdad?, de toda la obra que Él ha hecho en este mundo. Es una revelación general que cualquier persona pues la puede entender, aunque algunos no dicen que no existe Dios, pues no porque no se les presenten evidencias de que Dios existe. O sea, hay muchísimo más evidencias de que Dios existe. Nada más que el grave problema está en que no se quieren sujetar a la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Pero todos saben que de que Dios existe, Dios existe.
O sea, en toda la obra de la creación ahí nos percatamos claramente de que Él existe. Esa es la revelación general que Dios da en este salmo. A mí me encanta el Salmo 119, pero la verdad es que ustedes saben que pues es algo muy tedioso como para que ahorita lo leyéramos, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes se han percatado en este salmo, en el Salmo 19, hagan de cuenta como que hace una síntesis de todo lo que es el Salmo 119. El Salmo 119 habla precisamente de esa revelación general, pero más específicamente que nada, de la revelación especial, que esa revelación especial viene a través de las Escrituras. O sea, todo el Salmo 100, así de la misma manera como ahorita lo acabamos de leer, esa revelación especial es de que la Escritura es suficiente para que tú y yo podamos vivir quieta y reposadamente, para que tú y yo podamos tener la moral correcta, para que tú y yo podamos ser diligentes, para que tú y yo, como ahorita lo que se estaba hablando de cada una de las oraciones que acabamos de tener, ¿verdad? Para que tú y yo podamos amar a nuestra esposa de la manera como Dios dice que se debe de amar, no como un psicólogo venga y nos quiera terapear, ¿verdad? Entonces, esa es precisamente la intención de hacer una exégesis de este salmo. Y bueno, para ello en el verso 7 dice claramente: la ley de Jehová es perfecta. O sea, cuando la Biblia dice que algo es perfecto es porque no le falta nada. Y fíjense, estamos hablando de que en ese momento David estaba hablando nada más del Pentateuco, y él ya la tomaba como perfecta, como suficiente. Ya no necesitaba inventarse absolutamente nada más para que la gente pudiera venir a los pies de Cristo, porque desde aquel entonces sabemos que ya Cristo estaba puesto en cada una de las palabras de la ley. Entonces dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahorita veníamos platicando en la camioneta, ¿verdad? Que hay familiares que a lo mejor pueden llegarnos a despreciar por el hecho de que somos evangélicos. Sin embargo, no dejan de reconocer que hay algo diferente en nosotros. O sea, la verdad, para mí es mucho más relevante el estar platicando con cualquier persona evangélica que con alguien que a lo mejor pueda tener diplomados, pueda tener maestrías, doctorados, pero que no conoce de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad no encuentras una verdadera sabiduría en esas personas. Puedes encontrar muchas cosas de interés, ¿verdad? Secularmente hablando, esto, lo otro, aquello, pero no encuentras en lo más mínimo esa verdadera sabiduría que viene de lo alto. Sin embargo, tú te pones a platicar con cualquier persona que es temeroso de Dios y es muchísimo más interesante esa plática. Es mucho más interesante. Entonces aquí nos dice claramente, y yo sé que a muchos de ustedes como a mí nos pasó, o sea, yo era de esos sencillos, o sea, yo definitivamente, simplemente el pararme con un micrófono para hablar de cualquier tema, no lo podía yo hacer. ¿Por qué? Porque yo era ese sencillo que no me gustaba hacer nada que edificara. Yo simplemente vivía la vida, ¿verdad? Así, la vida loca, ¿no? Como decía el cuate el Ricardo Martín. Entonces, ¿qué sucede? Aquí estamos viendo algo que a muchos de nosotros, yo sé que muchos desde antes de que estuviéramos en el Evangelio, a lo mejor pueden decir que no eran sencillos, ¿verdad? Que desde ese entonces ya no eran sencillos. Sin embargo, sí lo eran. Pero el Evangelio fue el que nos convirtió, Él fue el que nos quitó esa etiqueta de sencillez para darnos sabiduría. La salud espiritual de nosotros y de nuestras iglesias depende de apegarnos completamente a la Sagrada Escritura. O sea, esto es precisamente el corazón de este tema, amados. O sea, es importantísimo que nosotros entendamos que para que la gente nazca de nuevo, no necesitamos nosotros inventar algunas nuevas estrategias, no necesitamos inventar a lo mejor algunos nuevos temas que a lo mejor, aunque no sean antibíblicos, pero que lleguen a ser extrabíblicos. ¿Por qué? Porque la verdad es que tenemos lo suficiente en las Escrituras para que las personas verdaderamente puedan nacer de nuevo. Porque es más, o sea, la gente solamente a través de la Escritura nace de nuevo. La misma Escritura lo dice, ¿verdad? O sea, la fe viene por el oír.
O sea, no viene por la estrategia psicológica de fulanito de tal, no viene por las cartas de Walter Mercado, no viene absolutamente nada más que por el oír, ¿qué? La palabra de Dios, que es precisamente de lo que estamos hablando el día de hoy. Por eso es tan importante lo que se dejó desde aquella reforma, solo escritura. O sea, precisamente esa era la protesta. Y les voy a decir una cosa. Ahorita precisamente se habla de una nueva reforma, ya no en la iglesia católica, sino ahora en la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque de la misma manera que se empezaron a ver esa cantidad de herejías en el siglo XIV, ahora se han estado viendo también una serie de herejías tremendas dentro de la iglesia evangélica. ¿Por qué? Precisamente porque se nos ha hecho fácil irnos saliendo de esos pilares que quedaron basados hace 503 años en la reforma protestante. Miren, en 2 Timoteo 3:14, todos sabemos perfectamente bien lo que el Señor aquí nos dice, porque esto no fue solo para Timoteo, ¿verdad? Fue para cada uno de nosotros que somos ministros del Evangelio. Y no es algo aquí que el Señor nos lo esté preguntando, sino que es algo que nos está diciendo claramente que tú y yo tenemos que llevar a cabo. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿En dónde es donde vamos a poder prepararnos a nosotros y preparar a los discípulos que tengamos para toda buena obra? A través de la Escritura. A través de la Escritura. O sea, no necesitamos llegar a tener el peligro, porque para mí es un peligro, de repente empezar a querer traer algunas cosas novedosas que aparentan piedad, porque dices, no, pues es que esto pues como que está llevando a la gente a que se anime, ¿verdad? Esto está llevando a la gente a inyectarles esa pasión, esto, lo otro, aquello, pero corre un grave peligro de que a lo mejor eso no es lo que realmente Dios quiere decirle a su iglesia. Entonces, ¿para qué corro ese riesgo? Mejor me voy a la Sagrada Escritura y prefiero saturarlos de Biblia a saturarnos de cosas que por allí el enemigo pueda estar metiendo encubiertamente en mi mensaje, y que por haber querido hacer a un ladito la Escritura y a lo mejor querer echarle un poquito más de mi cosecha, y en alguna ocasión, una vez se los comenté en una prédica, que el Señor sí de plano me dijo, o sea, tú tendrás más cosas que decirle a la gente que yo, porque quería hacer a un lado algunas citas bíblicas. Dije, no, pues a lo mejor le aviento aquí un poquito de mi testimonio y aviento esto y lo otro, y así, o sea, el Señor me hizo ver, o sea, entonces tendrás tú cosas más importantes que decir que esas citas bíblicas que estás queriendo hacer a un lado. Dije, Señor, pues perdóname, ¿verdad? Y por eso es que también ahorita como comercial les quiero decir, yo apenas hace un par de años yo empecé a predicar expositivamente. Con algunos pastores les he explicado que lo hice por lo mismo. El predicar expositivamente en vez de predicar temáticamente, a mí en lo personal me ha ayudado a eso, a estar un poquito más tranquilo, de que no de repente yo diga, híjole, a lo mejor el hecho de que yo quise preparar un tema y tomé una cita de aquí, otra cita de por acá, otra cita de por allá, y ¿qué sucede? Que a lo mejor yo quise presionar un poquito esas citas para hablar del tema que yo quería hablar. Y el predicar expositivamente, pues es irnos capítulo por capítulo, versículo por versículo, de la manera que ahorita lo estamos haciendo, para ver directamente qué es lo que Dios le quería hablar a su pueblo en aquel entonces, y lo que en estos momentos también nos quiere hablar a nosotros. Porque la Biblia no es de que es que en esa época se les tenía que decir esto. No, eso ha sido mentira del diablo.
Eso cuando de repente algunos, no, es que para aquel entonces sí el diezmo sí era válido, pero ahorita no, ahora el diezmo no, ya ese ya no es, ese no, o sea, ustedes y yo sabemos perfectamente bien que la ley moral de Dios es perpetua. Entonces, lo mismo llega a suceder cuando nosotros de repente tenemos esa curiosidad por a lo mejor meter algún mensaje no antibíblico, porque creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que llega a ser antibíblico, algo que es totalmente demoníaco. Pero hay veces que sí llegamos a meter cosas extra bíblicas. O sea que a final de cuentas a lo mejor no es una herejía, pero sí podemos correr el riesgo de no estar presentando el mensaje completo de Dios. Porque eso también es una obligación que todos nosotros tenemos, como lo dice Hechos 20:27. Que para que la sangre de todos nuestros discípulos no caiga sobre nuestra cabeza, nosotros tenemos que presentar el mensaje completo, el consejo completo de Dios. Entonces, eso es precisamente parte de la predicación expositiva. Ahora hay algo que a lo mejor yo sé que a algunos no les va a caer bien lo que diga, pero no hay nuevas revelaciones. Hay iluminación de la palabra ya revelada en la Escritura. Porque hay veces también que llego a ver esa situación al estilo mormón, ¿verdad? Que dicen, es que yo les traigo nuevas revelaciones. Y es que a lo mejor tus emociones te pueden llevar a eso. Pero si realmente esa supuesta nueva revelación que estás trayendo está totalmente amparada a la luz de la palabra, no, el Señor te está iluminando de algo que ya está revelado, que la palabra ya está revelada. Entonces sí, el Señor me está iluminando de algo, me está haciendo rema, una cita que a lo mejor yo no la había contemplado como tal, pero no es que tú traigas una nueva revelación, tú no estás descubriendo el hilo negro. O sea, la revelación ya está establecida, el canon bíblico, lo que realmente es la palabra de Dios ya está establecido. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esa situación, porque es lo mismo que pasó con los mormones, con este José Smith. Él llegó con ese rollo, ¿verdad? Que le reveló un ángel, el ángel Moroni, que había ese libro allí, que era el evangelio para los americanos, y ya saben toda la historia. Pero ¿qué sucede? Esas cosas llegan a suceder no solamente con esas personas, sino que el diablo siempre va a estar buscando la manera de ir tergiversando el evangelio de Jesús. Simplemente los católicos manejan el catecismo, ¿verdad? Y aparte de sus tradiciones, y también existe el catecismo bautista. Existen, a ver, por aquí traía, bueno, son catecismos, ¿verdad? El catecismo anglicano también. Y a lo mejor, si yo me pongo a leer el catecismo católico, sí veo que el 90% son herejías, ¿verdad? A lo mejor el catecismo bautista no, a lo mejor ahí es al revés. A lo mejor ahí el 90% sí es todo es avalado a la luz de la palabra. El anglicano igual, también es un buen catecismo. Sin embargo, seguimos corriendo el riesgo de que yo llegue a presentar algo antes que la Sagrada Escritura. Algo así de, pues nosotros tenemos que tener la confesión de Spurgeon, ¿verdad? La de 1609, esa es la confesión de nuestra iglesia. No, amados, la confesión de nuestras congregaciones debe de ser la palabra, de Génesis a Apocalipsis, porque ahí encontramos a Cristo desde Génesis a Apocalipsis. Entonces esa es la que debe de ser nuestra confesión de fe, y tener mucho cuidado, porque miren, a lo mejor los católicos con su catecismo, los bautistas, los anglicanos con su catecismo, los mormones, precisamente por eso se les llama mormones, por su libro mormón, los testigos de Jehová por sus atalayas, y todos, ¿verdad? Tienen cada quien sus libros extra bíblicos o muchos antibíblicos. Pero hay veces que nosotros los evangélicos de repente nos basamos más en el libro de fulanito de tal. Es que el libro de Rick Warren está tan bueno que ahora, en vez de estar predicando la Biblia, les estoy hablando de lo que Rick Warren dice en su libro, ¿verdad? O les estoy hablando, ¿verdad?, lo que Benny Hinn también dejó escrito ahí en Una vida, no, ese es el otro, el de Buenos días Espíritu Santo, el de Una vida con propósitos, el de Rick Warren.
Y bueno, el chiste es que llegamos a correr esos riesgos, amados. Y se los digo, o sea, yo en lo personal, a lo mejor ustedes van a decir, no, pues porque está remenso, ¿ah? Pero yo sé que a muchos les ha llegado a pasar. Llega a pasar esa situación. Y la verdad es que la Biblia es suficiente. O sea, no necesitamos estar agarrando lo de otras personas que definitivamente no tienen nada que ver con la Biblia. Y como ahorita se los dije, si para David el Pentateuco era suficiente, para Pablo el Antiguo Testamento era suficiente, porque lo acabamos de ver, tanto Pablo como David nos han hablado de la suficiencia de las Escrituras. No, ellos no necesitaban nada más. Y la verdad, nosotros somos súper privilegiados. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos el Nuevo Testamento. Y ahí en el Nuevo Testamento es donde encontramos claramente la doctrina de un cristiano. La doctrina de un cristiano, que en el Nuevo Testamento vamos entendiendo todo lo que dijeron los profetas. Vamos entendiendo todo, absolutamente lo que está en el Antiguo Pacto. Y ahí es donde verdaderamente lo podemos disfrutar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya conocemos el Nuevo Pacto. Y bueno, vamos a proseguir con la exégesis del Salmo 19. En el verso 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbran los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, y todos, ¿qué? Justos. O sea, la verdad es que no tenemos, miren, hay veces que también, sobre todo a los que nos gusta la apologética, ¿verdad? Hay veces que andamos buscando una serie de cosas para tratar de convencer a la gente de que Dios existe, ¿no? O de que realmente lo que dice la Biblia es justa, porque ¿cuántos llegan y, ay, pero es que yo no creo en Dios porque si existiera Dios, pues no habría tantas guerras, no habría pandemias, ¿verdad? No había esto, no lo otro. Y hay veces que tratamos así, ay, híjole, necesito convencer. Como ahorita lo dije, la verdad, los que no quieren creer en la Sagrada Escritura no es por falta de evidencias. O sea, tanto la ciencia, la arqueología, la historia hablan claramente de todas las proezas de Dios. Pero la gente que no quiere creer en la Biblia no es porque no haya evidencias, sino porque no se quieren sujetar a ella. Precisamente también lo mismo llega a pasar cuando hay ministros que no quieren predicar la Biblia. No es porque ellos piensen más inteligentemente que otros pastores, es porque también no se quieren sujetar a la Sagrada Escritura. Ellos quieren decir lo que se debe de hacer, y precisamente por eso es que se empiezan a ver ese tipo de cosas, ¿verdad? Como en la Iglesia Católica, es el vicario de Cristo, y porque quieren ser los protagonistas. No se quieren sujetar a la Sagrada Escritura. Entonces es exactamente lo mismo que pasa cuando que aquí vemos que la Sagrada Escritura es la verdad y es totalmente justa. Hubo por ahí una anécdota de una niña que estaba en clases, y su maestra, así como queriéndola avergonzar, le dice, o sea, ¿cómo puede ser posible que tú creas que una ballena se tragó a Jonás? O sea, ¿cómo crees en eso? Y la niña le dice, mire, por principio de cuentas no era una ballena, era un gran pez, dice la Biblia, porque a lo mejor si fuera una ballena, a lo mejor, pues sí, la tráquea es más pequeña, por donde puede pasar un ser humano adulto, y esto, lo otro, aquello. Pero mire, yo creo tanto en la Biblia, que si la Biblia dijera lo contrario, que Jonás se tragó al gran pez, también lo creería, por el simple hecho de que es la palabra de Dios. Y yo sé que de alguna forma u otra el Señor me mostrará el por qué lo dijo. Amén. Entonces eso es precisamente la intención del mensaje del día de hoy, que veamos hasta dónde llega esa Sagrada Escritura que ahorita Carlitos tiene en sus manos, que ustedes saben perfectamente bien que hay muchos países en donde es prohibida. Y yo luego digo, bueno, ¿cómo puede ser posible? O sea, hay veces que nosotros que no tenemos prohibida la Sagrada Escritura, empezamos a querer agarrar otro tipo de cosas y no la Sagrada Escritura. Entonces, eso es precisamente algo para que todos lo reflexionemos. Inventando cosas antibíblicas, cierran muchas veces el corazón de la gente, porque esa es precisamente la cuestión.
Cuando nosotros queremos ayudarle a Dios en el Evangelio, hagan de cuenta, ya ven que ahora se oye mucho eso, que el Evangelio es la prosperidad. ¿Para qué? Para que la gente se sienta muy a gusto, para que la gente no alcance a escuchar a lo mejor citas en donde dice, en este mundo padecerás aflicción, porque esa también es una promesa, ¿verdad? Estamos de acuerdo, no solamente las de prosperidad, o sea, eso también es una promesa, dice, en este mundo padecerás aflicción. Entonces, hay veces que decimos, no, es que la gente pues se vayan a entristecer y a lo mejor ya no les va a gustar, ¿verdad? Venir a la iglesia. No, mejor eso los voy a hacer a un lado. Y en vez de que nuestras predicaciones sean exhortativas, en vez de que nuestras predicaciones estén llenas de toda la advertencia que Dios tiene para su iglesia, hay veces que las convertimos en conferencias motivacionales. Y la verdad, no tiene nada de malo el que motives a la gente, ¿verdad? Pero conforme a lo que la Sagrada Escritura dice. Es como en esa cita, ¿verdad? Dice, en este mundo padecerás aflicción, pero no te preocupes, confía, yo ya vencí al mundo. Yo ya vencí todo eso que te va a estar haciendo daño en este mundo. Entonces, yo no necesito venir con conferencias motivacionales, porque la misma Escritura siempre me va a dar la motivación a seguir a Jesús cuando me percato de que lo más importante es el reino de los cielos. Pero si mi predicación está basada en la prosperidad de este mundo, pues entonces ¿para qué quiero ir al reino de los cielos si desde este mundo yo estoy viviendo pero como rey? Yo aquí en este mundo estoy viviendo súper bien, aquí ya me dijeron que yo no tengo por qué tener enfermedades, aquí ya me dijeron que yo no tengo por qué tener pobrezas, aquí ya me dijeron que yo no tengo que tener angustias. Pues entonces ¿para qué me enamoro de un reino eterno si aquí ya vivo como si estuviera en el reino eterno? Entonces ese es el peligro cuando nosotros empezamos a querer ahí mover, tergiversar un poquito la palabra para que endulzar el oído de las personas. Empezamos a endulzar y cuando esas personas se percatan de que esa promesa es cierta, de que en este mundo van a padecer aflicción, es cuando dicen, no, yo ya no quiero saber nada de Dios. No, sabes que yo ya mejor me voy de aquí porque aquí me decían que yo no tenía que tener problemas y ya me vinieron problemas. No, pues yo ya no creo en Dios. La cosa es que ellos no saben quién es el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque en esos lugares, pues en vez de estar presentando al Dios de la Biblia, están presentando al Dios dinero, están presentando a otro Dios que no es el de la Biblia. Entonces eso es lo elemental y eso es precisamente la exhortación que el Señor el día de hoy nos trae a todos y yo como primera persona, porque como les digo, hay veces que a uno le dan cosquillitas para querer hacer más exitoso tu sermón, ¿verdad? Por así decirlo, que algunos ya ni le quieren llamar sermón, ¿verdad? Bueno, en el verso 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello. En guardarlos hay grande galardón. Amados, la palabra dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos entender que siempre desde nuestros púlpitos tiene que dar ese reflejo de que somos esa columna y ese baluarte de la verdad. Y para que nosotros podamos tener esa seguridad, pues no lo vamos a poder hacer más que con la Sagrada Escritura. Aunque Dios no nos debe nada, también nos premia cuando guardamos cada uno de sus mandamientos. Aquí fíjense, estamos viendo que además de que el Señor nos da esa oportunidad de ser bendecidos a través de su palabra para nuestra propia salvación y la de los demás, nos da galardones. O sea, si tú y yo estamos presentando la palabra desde el púlpito, la verdad no lo merecemos. ¿Por qué? Porque pues, siervos inútiles somos. Pero aparte de todo, ese es el Dios que tenemos. Un Dios que por gracia, aparte nos premia. O sea, nos da galardones cuando estamos presentando la Sagrada Escritura delante de la gente. Y no solamente en nuestras iglesias. Sabemos que la Sagrada Escritura hay que estarla predicando en tiempo y fuera de tiempo.
Ahorita esa oración que dijo Carlitos Celedón sobre el evangelismo, o sea, sabemos la importancia que cómo cambiaría nuestra ciudad cuando tuviéramos el 100% de los evangélicos de Celaya, que tuviéramos esa pasión por evangelizar. Que todas nuestras iglesias tuvieran esa oportunidad. Yo la verdad admiro muchísimo la iglesia Plenitud de Vida, al ver cómo andan buscando todo el tiempo la manera de estar evangelizando a la gente. ¿Por qué? Porque es de la única forma que esta ciudad, es de la manera en que va a cambiar. Tú y yo lo sabemos, porque lo único que hizo que tú y yo cambiáramos fue el evangelio de nuestro Señor Jesús. No fue una conferencia motivacional, no fue incluso una canción, ¿verdad? No fue una alabanza, es la palabra. Porque es la palabra la que viene como una espada de doble filo. Es la única que tiene la autoridad para transformar la vida de una persona. Y porque la Biblia lo dice, no porque yo lo esté diciendo. El Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amados, eso precisamente que les comenté ahorita de que las nuevas revelaciones, esto, lo otro, aquello. Hay un teólogo del siglo pasado que decía: no me da miedo lo que no entienda de la Biblia, me da miedo lo que sí entiendo de ella. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente bien que en la Sagrada Escritura encontramos todas las cosas que el Señor nos dice claramente para que tú y yo podamos alinearnos a su corazón. Y si tú y yo las estamos entendiendo y las estamos desechando, aguas. ¿Por qué? Porque la palabra misma lo dice, que si tú ya conocías el camino de la justicia y te apartas de él, más te hubiera valido no haberlo conocido. Entonces, no necesitamos andar buscando, ¿verdad?, el hilo negro, no necesitamos andar buscando cosas que estén fuera de la Biblia. ¿Por qué? Porque en ellas vamos a encontrar lo necesario para que nosotros seamos redargüidos y también la gente a la que les estemos predicando. En el verso 13 dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Miren, amados, la soberbia precisamente nos lleva a caer en esa rebelión en contra de la Sagrada Escritura, porque ahí llegamos nosotros a tener esa idea que pues podemos hacer a un lado la palabra y ver la manera de estar trayendo algunos mensajes que no salieron del corazón de Dios, sino que salieron de mi corazón. Incluso hay veces que me atrevo, ¿verdad?, a acercarme a alguien y dice, como dice el Señor, y empiezas a decirle una serie de cosas que si realmente no están avaladas a la luz de la Sagrada Escritura, estamos cayendo en esa soberbia. Esa soberbia nos está llevando precisamente a la rebelión de la Escritura, o sea, de la palabra de Dios. Es como si yo quiero agarrar a Dios y ponerle mi mano en su boca. Cállate, tú no hables, porque yo soy el que tengo que hablar. Y eso precisamente es lo que está diciendo aquí el rey David, que muchas veces llega uno a tener ese peligro tremendo de querer amordazar la boca de nuestro Señor Jesucristo para nosotros decir lo que queremos decir, o lo que a veces incluso pensamos, ¿verdad?, que realmente viene de parte de Dios. Pero si no está avalado lo que yo voy a decir en la Sagrada Escritura, eso es rebelión. Y eso vino precisamente por la soberbia. Si la Escritura no es expresada a través de la voz de Jesús, esto causará también un caos. O sea, en Mateo 17, cuando vemos la transfiguración que tuvo nuestro Señor Jesucristo, vimos una escena que todos yo creo que lo hemos llegado a predicar, sobre esos personajes que se aparecen con nuestro Señor Jesucristo: Moisés, Elías, y vemos ahí algo que está representando
de una manera en cuestión de investidura. Moisés pues representaba la ley, Elías estaba representando a los profetas. ¿Y qué fue lo que en ese momento el Padre les dijo a ellos? Y de paso a los apóstoles que también estaban escuchando todo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia. Y ahí va la frase más importante de esa transfiguración: a él oír. O sea, en Hebreos 10 también encontramos, antes se había hablado por los profetas, ¿verdad? Pero ahora, ¿quién es el que nos tiene que decir lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer? Es Jesucristo. Y muchas veces también ahí es donde podemos llegar a correr el peligro, ¿verdad?, de empezar a adoptar doctrinas judaizantes o doctrinas en las cuales estamos poniendo a Jesús solamente como un amuleto, pero no como el protagonista de nuestro mensaje, no como el protagonista de nuestra doctrina, no como el único que nos va a dar la salvación. O sea, ninguno de los profetas, ninguno de los patriarcas, nadie, absolutamente nadie va a podernos otorgar la salvación a ti, a mí y a nuestros congregantes más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es algo importantísimo. El que todo, absolutamente todo, así prediquemos sobre el Antiguo Testamento, todo tiene que llegar a Jesús, porque la Biblia entera habla de Jesús. Y ya con esta cita terminamos, Juan 10:7. Aquí fíjense, en esta cita hay algo que también muchas veces se ha tergiversado. Es más, hace algunas semanas por aquí alguien estaba hablando sobre las amenazas de Satanás, ¿verdad?, sobre la vida de las personas, y alguien dijo: sí, Satanás viene a robar, ¿qué más? Matar y a destruir. En realidad, Jesús no está hablando de Satanás, está hablando precisamente de los falsos maestros, está precisamente hablando de los falsos pastores, porque también hay algo que debemos de entender. ¿Quién es el pastor de nuestras iglesias? Jesús. No Jesús Neira, ¿eh? Es Jesús de Nazaret el que es el pastor de nuestras congregaciones. Sabemos perfectamente bien que Él nos da ese privilegio, ¿verdad?, de pastorear a sus ovejas. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué les estaba diciendo Jesús a ellos? No le estaba diciendo, no estaba hablando de Satanás. Que bueno, a final de cuentas, a lo mejor pues es un espíritu satánico el que viene para esos falsos pastores. Y sabemos todo lo que dice el capítulo 10, pero vamos a leerlo del 7 al 12. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Siempre a las ovejas no van a estar escuchando a los falsos profetas. Porque también hay otra cosa. Para que existan falsos maestros, necesitan haber falsas ovejas también, ¿verdad? Falsos discípulos. Y bueno, luego dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Jesucristo es el buen pastor. Entonces, ¿yo quién soy para querer pastorear por mi propia cuenta a sus ovejas? Es Jesús el que le tiene que hablar a las ovejas, incluyéndonos a nosotros. O sea, si yo quiero estar siendo pastoreado por mi Señor Jesús, por el buen pastor, por la verdadera puerta para que las ovejas puedan tener esa libertad que todos nosotros necesitamos, Él es el que me tiene que pastorear a mí y pastorear también a todo el rebaño. Por eso es que si nosotros no sentimos que la Sagrada Escritura es suficiente, estamos en un grave problema, amados.
Estamos en un grave problema. ¿Por qué? Porque entonces ni siquiera nosotros estamos queriendo ser pastoreados por nuestro Señor Jesucristo. Y estamos haciendo algo que definitivamente no va a terminar bien el día que estemos delante del verdadero pastor, de nuestro pastor. Amén. Bueno, pues con esto terminamos del mensaje del día de hoy. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para hacer una oración. Señor, bendito Padre, gracias porque el día de hoy nos has hablado. Yo sé perfectamente bien que te hemos escuchado también, Señor. Pero no queremos quedarnos simplemente con la palabra que ha entrado a nuestras mentes, Señor. Queremos pedirte en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo que hagas un rema de cada una de las palabras que el día de hoy hemos escuchado. Porque sabemos, Padre mío, como lo dice tu palabra, que estas palabras nos ayudan, Señor, para nuestra propia salvación y para la salvación de todas las personas a quien nosotros les podamos predicar. Ayúdanos, Dios, para vivir, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder degustarla cada día, Señor, y que cada uno de nosotros podamos ser esos siervos amados que tú has puesto sobre esta tierra para cumplir con el propósito divino, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre precioso y poderoso de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Gloria a Dios.